Bueno, empezamos, si les parece a todas y todos, muy buenas tardes. Gracias por participar de esta actividad de Microjuris, que gentilmente me ha invitado a charlar sobre un tema que ya tiene varios meses, ¿no? Está por cumplir un año, que es el DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia 70-2023, y particularmente, especialmente referido a la cuestión de las locaciones inmobiliarias. Por eso vamos a hablar de precio, plazo, fianza, garantía, periodicidad del pago, reparaciones, restitución del inmueble, moneda de pago y actualización, resolución imputable al locador, resolución anticipada y las derogaciones que ha generado en las antiguas leyes de locación de locaciones inmobiliarias, locaciones urbanas o locaciones de vivienda, este DNU. También vamos a avanzar en obligaciones en moneda extranjera con los cambios introducidos por los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial. Vamos a avanzar sobre libertad de contratación, las facultades de los jueces, un tema muy importante y de mucho debate, y el control judicial de las cláusulas abusivas, que también ha traído mucho ruido de tinta desde la promulgación de este DNU. ¿Me El confirmás DNU si se se tiene... ve? Perdón, Sí, ¿me sí, confirmás si se yo lo está estoy viendo. viendo? Yo lo estoy viendo, yo lo Perfecto. estoy Vos me viendo, vas yo lo estoy indicando viendo. y voy pasando, ¿sí? Bárbaro, bárbaro. Vamos a la segunda filmina, donde vemos que el DNU 70-2023, que fue dictado en fecha 21/12 del año 2023, se denomina Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina. Constó de 366 artículos, una verdadera reforma muy profunda al ordenamiento jurídico nacional, y en su título 10 en específico, llamado Justicia, se deroga la norma que regía hasta ese entonces para las locaciones inmobiliarias, que era la 27.551. Esto lo estableció el artículo 249 del DNI, del DNU, perdón, y se modificaron varios artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, que lograron o que buscaron restringir la actuación de los jueces, básicamente en relación al régimen contractual, con la idea de que se iba a dar lugar a la llamada primacía de la autonomía de la voluntad y de la libre contratación. Estos dos principios son liminares para, para el Poder Ejecutivo Nacional, que fue quien emitió, como corresponde, el decreto de necesidad de urgencia. Y haciendo también mucho hincapié en derogar estas normas, la 27.551 y su modificatoria de octubre del año 2023, la 27.737, que ya vamos a ver, y también estableciendo algunas excepciones al llamado orden público aplicable a los contratos. El título 10, denominado Justicia, abarca los artículos 249 a 269 del DNU 70-2023. En los considerandos del decreto, son varios y invito al auditorio a que los lea con detenimiento. Básicamente se establece que, recordando el artículo 1197 del Código Civil velezano, se establecían las llamadas convenciones hechas en los contratos, que formaban parte de una regla a la cual debían someterse, como a la ley misma, las partes. Este precepto, profundamente liberal, fue a lo largo de los años socavado por sucesivas teorías regulatorias, dice uno de los considerandos, que descreyeron de la capacidad de las partes para poder arreglar sus cuestiones, y en donde el Estado estaba en mejor condición para poder abarcar o regular cuestiones que tenían que ver más que nada con la libertad de esas partes. Posteriormente, lo que hace este DNU, esta norma, es regular y sustituir a su vez varios artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. En especial en lo que se refiere a nuestra disciplina, el artículo
1198, según la modificación que había introducido en su momento en la ley 27.551, el artículo 1199, según también la modificación que había sido introducida por el artículo 4 de la ley 27.551. Recordemos que la ley 27.551 reformó el Código Civil Comercial de la Nación del sancionado el año 2015, dando un nuevo marco a las locaciones inmobiliarias, especialmente a las locaciones de vivienda. Esto fue durante la pandemia, a mediados del año 2020. También el 1221 fue sustituido, que había sido a su vez, había sufrido una modificación introducida por el artículo 9 de esa misma ley, de la 27.551, también del Código Civil. Se modificaron cuestiones del Código Civil en cuanto al artículo 14 de la ley 27.551. El artículo 14 hablaba de el régimen de garantías dentro de los contratos de locación inmobiliaria. Y también el incorporado como artículo 14 bis por la ley 27.551, que es el que establecía la obligatoriedad de los registros de las locaciones inmobiliarias en un registro particular, en el llamado RELI, que fue puesto en funcionamiento a través de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Qué subsistió al embate del DNU? Bueno, el artículo 1201, pero no contó con la modificación introducida por el artículo 5 de la 27.551, que correspondía a la llamada conservación de la cosa con aptitud para el uso convenido, sin el régimen de reparaciones urgentes y no urgentes. Es decir, se mantuvo este principio de conservación de la cosa con aptitud para el uso, pero se eliminó un avance que se había dado en la ley 27.551 referido a un llamado régimen de reparaciones urgentes y no urgentes. Las urgentes debían ser atacadas una vez denunciadas por el locatario, por el locador, en el plazo máximo de 24 horas, y las no urgentes en el plazo de hasta 10 días. Y por otro lado también se dejó de lado el capítulo tercero de la ley 27.737, la de octubre del año 2023, que modificó la 27.551, que había establecido una suerte de régimen de incentivos tributarios y fiscales. Bueno, deberíamos establecer que, en otras palabras, los contratos de locación se dejan de lado desde el punto de vista regulatorio. La publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precios de locación o de inmuebles con destino habitacional, que debe realizarse en moneda nacional. Recordemos que por la ley 27.737, la reforma de la 27.551, se estableció que la única moneda para establecer el precio de los contratos de locación de vivienda debía ser el peso argentino, es decir, el peso nacional. Esto el DNU lo deroga y establece la posibilidad de que se pacte los cánones locativos en cualquier moneda. Es decir, por un lado, no solamente se deja de usar como única y exclusiva moneda el peso argentino, sino también se abre la posibilidad de otras monedas extranjeras, con especial referencia, la idea era esta, del dólar estadounidense. Es cierto que ya para ese entonces, antes del dictado del DNU 70-2023, una buena parte de los alquileres, no solamente temporarios, sino también de locación de vivienda permanente, habían pasado a formar parte de ese cúmulo de objetos o de bienes que se pactaban sus precios en dólares. Por eso, en su momento, la ley 27.737, para tratar de solucionar este inconveniente, determinó que únicamente podían ser pactados en moneda nacional. Bueno, esto también generó conflicto, más que nada porque gran parte de los locadores, ante el avance
de la inflación, consideraban que el dólar podía ser una moneda de resguardo de valor, a los fines de mantener más o menos equilibrado el precio de las locaciones. Eh, Está claro que el DNU hasta ahora ha salido airoso, fue rechazado, fue derogado en una sola de las cámaras del Congreso Nacional, por lo tanto sigue vigente, y por lo tanto los contratos, por supuesto, pueden seguir siendo pactados en cualquier moneda, y a la vez, de acuerdo a las derogaciones que plantea este mismo DNU, no deben ser inscriptos obligatoriamente por ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la FIP, hoy llamada ARCA, pero si bien está dada la posibilidad, porque hay normativa de este mismo organismo descentralizado, para los efectos de que quieren gozar de beneficios en bienes personales, ganancias, incluso en el IVA, también pueden hacerlo, pero no de manera obligatoria como sí lo establecía el artículo 14 bis de la ley 27.551. Bien, si avanzamos un poquito sobre el tema, ahora vamos a ver, si me permiten, que digamos que es básicamente lo que se modifica o sustituye en el Código Civil y Comercial de la Nación con respecto, o que tienen referencia o relación directa con los contratos de locación de inmuebles, si bien no solamente con ellos, porque afecta a otros aspectos de los negocios jurídicos, pero si nos referimos a otra materia, el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 26.994, en su momento había establecido una suerte de reforma a través de los artículos 765 y 766, en cuanto se establecía que la moneda de curso legal era, por supuesto, el peso argentino, y que la moneda extranjera iba a ser una suerte de valor, de cosa, de bien que podía ser tomada como resguardo, pero no que tenía ni curso legal ni podía ser considerada moneda en sentido estricto. Sin embargo, el DNU, a través de los artículos 250 a 263, va a permitir el cambio de estos dos artículos fundamentales, especialmente para la cuestión de las locaciones de vivienda. ¿Por qué? Porque el artículo 765 establece que el concepto de obligación de dar dinero, si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable, dice la norma modificada, al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. Ya abre la posibilidad de que se utilice otra moneda y la reconoce como tal. Y finalmente, en el último párrafo, que fue reformado por el artículo 250 del DNU, el 765 dice: el deudor se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Es decir, no se deja margen de duda, aquí hay posibilidad de contratar en moneda de curso legal en el país o en otras monedas que no tengan curso legal en el país, pero van a ser consideradas monedas como tales. La forma de la deliberación por parte del deudor va a ser precisamente en el otorgamiento de las cantidades comprometidas en esa moneda, sea en pesos o en moneda extranjera. Y la otra reforma importante es la del artículo, o la sustitución importante, es la del artículo 766 del Código Civil Comercial, estableciendo allí que la obligación del deudor de entregar la cantidad correspondiente de la moneda, tanto la de curso legal como aquella que no lo tuviese. Ahí nuevamente se reafirma esta idea de que ya sea la moneda nacional, la moneda propia, como la moneda extranjera, es considerada moneda, es decir, ya no es más considerada cosa u objeto de valor, y por lo tanto el que se obliga, el deudor obligado, va a tener que entregar la cantidad correspondiente de ese tipo de moneda, la nacional o la extranjera. Eso lo dice el artículo 251 del DNU. Otra cuestión importante en cuanto a las sustituciones que genera el DNU 70-2023
es el del artículo 958 del Código Civil. Y ahí se establece un principio liminar para el espíritu de este decreto de necesidad de urgencia, que es la llamada libertad de contratación. Es decir, las partes son absolutamente libres, o casi absolutamente libres, para celebrar un contrato y determinar el contenido del mismo. La autonomía de la voluntad plena, conforme al artículo 252 del DNU. Y el 960, que también se sustituye, es de real importancia en su análisis porque se establece que las facultades de los jueces para poder modificar las estipulaciones de los contratos, excepto, digamos, se limita esta facultad, excepto que sea pedido por una de las partes cuando la autoriza la ley, y eso lo dice el artículo 253. Antes los jueces, lo vamos a ver un poco más adelante, tenían la posibilidad de intervenir en los contratos cuando existían cláusulas abusivas y en especial cuando las cláusulas contrariaban el llamado orden público, la moral y las buenas costumbres, y de esa manera suplir el contenido del contrato determinado por las partes, aún sin necesidad de que las partes lo pidiesen, es decir, de oficio, cuando entendían que había violación flagrante al llamado orden público. Hoy únicamente lo pueden hacer cuando sea a pedido de una de las partes y cuando lo autorice la ley según el artículo 253 del DNU 2070-2023. También se sustituye el artículo 989 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y ahí se establece un control judicial de las cláusulas abusivas. Y se dice que la aprobación administrativa de las cláusulas generales no obsta a su control judicial, es decir, deja abierta la posibilidad sin siquiera, por supuesto, determinar claramente cuál va a ser el procedimiento que se llevaría adelante, aunque da lugar a que precisamente sea el juez el que puede llevar o el que puede lograr o convocar a las partes a los efectos de que puedan ser analizadas judicialmente, controladas judicialmente estas cláusulas abusivas. Es decir, que aun cuando administrativamente se permitan cláusulas que pueden ser consideradas abusivas, siempre va a estar facultado el juez para ejercer su control judicial. Esto lo determina el artículo 254 del DNU. Con respecto directamente relacionado con el contrato de locación de inmueble, vamos a ver varias sustituciones de artículos fundamentales del Código Civil y Comercial que a su vez también habían sufrido modificaciones por las leyes 27.551 y 27.737, las antecesoras que fueron derogadas expresamente por el DNU 70-2023. En el artículo 1196 del Código Fondal se establecen que la fianza, la garantía y la periodicidad del pago ante la sustitución pueden ser perfectamente acordadas por las partes, que lo pueden determinar libremente, ya sean las cantidades de moneda entregadas en concepto de fianza o depósito en garantía, y la forma además que serán devueltas al finalizar la locación. Recordemos que estas cuestiones estaban estrictamente reguladas en la ley 27.551 en cuanto a, primero, la posibilidad de darle a elegir al locatario sobre cinco opciones de fianza, dos para que una de ellas fuera determinada finalmente por el locador, y el depósito en garantía también estaba regulado en cuanto a cantidad de depósitos, de monto de depósito de acuerdo a valor de mes de alquiler, y que cuando debía ser devuelto actualizado. Esto se deja de lado y las partes libremente pactan estas formas de fianza, por un lado, y de cómo se constituye, si es que se constituye el depósito en garantía, y cómo será devuelto al finalizar la locación. También las partes pueden pactar a través del DNU libremente la periodicidad del pago, aunque aclara el artículo 255 del DNU que no podrá ser inferior a mensual, es decir, al periodo mensual. Había mucha cuestión al principio cuando salió el DNU, porque se entendió en un primer momento de que, bueno, se podía alquilar una vivienda
una locación inmueble hasta por un día, cuando en verdad es claro el artículo 255 que sacando los casos excepcionales que vamos a ver un poco más adelante, de locaciones temporarias, decía que en los casos tradicionales la periodicidad mínima que establece la ley va a ser siempre, o no podrá ser siempre, inferior a un mes. Esto también es bueno tenerlo en cuenta. La regulación, que nosotros consideramos en verdad una verdadera desregulación, el decreto así también en sus fundamentos lo determina, permite que las partes, como dijimos, determinen libremente las cantidades y monedas entregadas en concepto de fianza o depósito en garantía y las formas en que serán devueltas al finalizar la locación. Recordemos que en el depósito en garantía debía ser actualizado al valor del último mes, de acuerdo a la normativa que fue derogada, y ahora eso ya no rige. Se sustituye también el artículo 1198 del Código Civil y Comercial de la Nación y se dispone que el plazo de locación de inmuebles con cualquier destino, dice la ley, será el que las partes hayan establecido. Es decir, no hay plazo de locación. Cualquiera puede ser el plazo de locación, en el caso, como vimos anteriormente, de la periodicidad, no podría ser inferior a un mes. Pero el resto de las condiciones en cuanto a plazo perfectamente pueden ser determinadas por las partes sin ningún tipo de constricción o de regulación que las haya determinado. Hay excepciones a esto, es decir, en los casos, rara avis esto, en que no se determine por el contrato, por la convención de las partes, el plazo de locación. Y allí hay tres puntos a considerar cuando no se determina el plazo. Por un lado, si hay locación temporal, las llamadas locaciones temporales o temporarias. Allí se estará a lo que establezca, dice anodinamente el DNU, a los usos y costumbres del lugar donde se asienta el inmueble locado. Verdaderamente hay una imprecisión que tiende a una suerte de incertidumbre importante, especialmente para el locatario, que en verdad no sabe cuál va a ser el mínimo plazo de locación temporal, porque someter esto a los llamados usos y costumbres dependerá de las épocas, los lugares, las formas y digamos que marca o impregna a este tipo de locación con un señalado, con una señalada incertidumbre, y por lo tanto también no olvidemos que el locatario siempre, en nuestra opinión, quien se encuentra en una posición de inferioridad o de hiposuficiencia, va a estar un poco sometido a lo que disponga el locador, porque es difícil determinar concretamente cuáles son los usos y costumbres del lugar. En otra época las locaciones temporarias eran de 3 meses, después se empezó a hablar de 6 meses, últimamente, antes del DNU, se llegaba a entender que las locaciones temporarias podían ser de un mes. Bueno, variaba todo eso, y por lo tanto los usos y costumbres también derivan o dependen del lugar donde se asientan los inmuebles. No es lo mismo las grandes ciudades en la República Argentina que otras pequeñas ciudades que también pueden aplicarse, en las que se puede aplicar locaciones temporarias o temporales. Por otro lado, si no se fija plazo en los contratos de locación, dice el DNU, con destino a vivienda permanente, y ahí agrega con o sin muebles. Hay una diferenciación importante con respecto a la anterior legislación, porque antes la legislación diferenciaba las locaciones con o sin muebles, las caracterizaba de otra manera. Ahora entiende que el destino de vivienda permanente, ya sea con o sin muebles, siempre será de 2 años. Ahí sí regula el plazo
mínimo necesario, que es el mismo plazo que en su momento tomó la ley 27.551. Y finalmente, para los restantes destinos, es decir, para aquellos que no sean de vivienda temporaria, el plazo será de 3 años conforme lo dice el artículo 256 del DNU 70-2023. Ahora vamos a las cuestiones determinadas en el artículo 1199 del Código Civil Comercial, donde se determina que la moneda de pago y la actualización de los alquileres podrá establecerse en, como dijimos, moneda de curso legal o en moneda extranjera. Ambas son monedas, ya no hablamos más de cosa o de valor en cuanto a la moneda extranjera, se asimilan y por lo tanto esa será la forma en que podrán establecerlos las partes en el momento de fijar precios y condiciones en el contrato de locación. Tampoco se podrá exigir que se le acepte al locatario el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato. Es decir, si el locatario quiere plantear, como lo podría haber hecho en otras épocas, a través del 765 y el 766 en especial del Código Civil y Comercial, que no cuenta, como por ejemplo en el caso de una contratación de una locación de inmueble, con dólares estadounidenses, aun cuando así lo había fijado el contrato, el locatario no puede alegar ahora que no se cuenta con esa moneda, sino que tiene que hacer frente al canon locativo con la moneda determinada en el contrato de manera exclusiva. También las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Recordemos que antes estaban determinados en la 27.551 por el ICL, el índice de contratos de locación, que se fijaba anualmente. Después la 27.737 modificó este índice por el llamado índice casa propia, que era un índice de menor aumento en el recorrido anual, y en vez de hacerlo por un año, lo hacía por 6 meses. Sin embargo, esto fue derogado por el DNU 70-20-23 y por lo tanto el ajuste lo determinan las partes. Pueden ser pactados libremente, ya sea mensualmente, bimensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. En la práctica, en los usos, a partir de la vigencia del DNU, normalmente se está hablando de entre 3 y 6 meses los plazos para el ajuste de valor de los alquileres. Para ello, ¿qué índice se va a utilizar? Antes hablábamos del ICL, después del de casa propia. Ahora será el índice que también pacten las partes. Las partes podrán determinar cualquier índice que se les ocurra, lo deberán dejar asentado en el contrato. Este índice puede ser público o privado y se expresa en la misma moneda en la que pactaron los alquileres. Es decir, si el índice elegido fuera un índice si la moneda elegida sería la moneda nacional, se aplicarán índices nacionales, públicos o privados. Si la moneda es extranjera, se podrá aplicar también algún índice nacional, lo cual por supuesto llevaría a engrosar o exponenciar el valor del canon locativo, o también se podrá utilizar índices extranjeros. Cuando nada se dice, cuando nada se plantea, queda claro que durante la vigencia del contrato se utilizará el índice oficial, y especialmente cuando aquel índice elegido por las partes, en el caso de moneda nacional, haya quedado en desuso, es decir, va a ser reemplazado directamente, esto lo determina el DNU, por el índice oficial establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. Con las características similares al que se publicó, al que se determinó en su momento, porque el INDEC, por supuesto, tiene distintos índices de actualización. Puede ser el índice, el llamado IPC, o un índice mayorista, o el índice que se establece para el cálculo de la canasta hogar, etc. Lo cierto es que cuando ese índice utilizado por las partes caiga en desuso, se va a tener que utilizar un índice oficial
y tendrá que ser similar en cuanto al que utilizaron primariamente las partes para adecuarlo al índice que establezca el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o eventualmente el organismo que lo reemplace. Y cuando es en moneda extranjera, se tendrá también como referencia a aquellos índices que se establezcan en los países que emitan la moneda de pago pactada. Si uno pacta en dólares, seguramente se utilizará el índice de inflación o de actualización de valores que se establezca en los Estados Unidos de Norteamérica. Si uno lo hace en otro tipo de moneda, como puede ser en euro, en lo que determine la comunidad económica, etcétera. Queda esto un poco abierto o demasiado abierto con marcada incertidumbre para el locatario. Lo cierto también es que no será de aplicación, y esto está muy bien, a los contratos incluidos en el artículo 10 de la ley de convertibilidad. Recordemos la ley 23928, que posteriormente por la ley del año 2002, ambas sostenían la imposibilidad de la actualización de precios, deudas, repotenciación y cualquier tipo de indexación. Por lo tanto, al no aplicarse este artículo de la ley de convertibilidad, hace que se permitan los ajustes de precio locativo. Es decir, se da la posibilidad de que estos ajustes no sean contrarios a la legislación que rige en nuestro país. Esto lo estableció el artículo 257 del DNU. ¿Qué se derogan? Hablamos de sustituciones y hablamos también de derogaciones. Y acá se derogan 3 artículos muy importantes, especialmente referidos a los derechos de los locatarios. Por un lado, el artículo 1202 del Código Civil, que establecía el llamado pago de mejora. Cuando había mejoras, más allá de lo que podrían pactar las partes dentro del contrato, el locatario tenía derecho al reclamo del pago de las mejoras sustanciales, importantes, que se realizaran en la vivienda, en la unidad funcional, en la casa, es decir, en la locación inmobiliaria, siempre y cuando, por supuesto, sea una mejora razonable, entendible como tal y, por lo general, conocida o reconocida por parte del locador. También se derogó el artículo 1204, la llamada pérdida de luminosidad del inmueble. Esto hacía que cuando se producía este fenómeno por la construcción de una vivienda, de un edificio vecino, y le quitara luz, le quitara, digamos, luminosidad a la vivienda, el locatario podía pedir la reducción de ese alquiler. Hoy esto no está vigente y por lo tanto no significará una merma de ningún modo y no podrá haber reclamo por parte del locatario a los fines de poder llegar a una reducción del canon locativo. Y también, y muy importante, se deroga el artículo 1204 bis, que habla de la compensación. Este artículo fue agregado por el artículo 7 de la ley 27.551, recordemos, la ley de locaciones de vivienda dictada en julio, sancionada y puesta en vigencia en julio del año 2020. ¿Qué significaba la compensación? Bueno, cuando había gastos que correspondían a los no habituales y que podían llegar o serían gastos que gravaban la vivienda y eran asumidos por el locatario, él podía compensar con sus cánones locativos los valores que haya tenido que asumir por tal o cual razón. Esa compensación hoy no existe más, así que por lo tanto la única manera es que las partes se pongan de acuerdo, no va a haber derecho de dirimir esa compensación por parte del locatario, es decir, que las partes se pongan de acuerdo en el reconocimiento o no, es decir, queda librado un poco o mucho a la buena voluntad, especialmente del locador. Esto lo establecieron los artículos 258 y 259 del DNU. ¿Qué se incorpora por el DNU? Un inciso al artículo 1219 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es la llamada resolución imputable al locatario. El inciso D va a decir, o dice, que por cualquier causa fijada en el contrato, una cláusula abierta, amplia,
que hace que se pueda llegar a dar este fenómeno contractual directamente dado por la consideración muy subjetiva que se pueda tener en cuanto a si se ha, digamos, incumplido el contrato, que va a dar lugar a la llamada resolución, que en verdad es una rescisión contractual, y seguramente puede llegar a generar o dar lugar a muchísimos debates judiciales, porque cualquier causa, no hay causa determinada, y por lo general cuando se habla de rescisiones de contractuales hay que ser lo más taxativo y puntilloso posible. Es decir, es una causal genérica de resolución, de resolución contractual, que en verdad, como dijimos, es de rescisión contractual, y esto lo fijó el artículo 260. Es otra también en mi opinión, anomalías que afectan los derechos del locatario. Se sustituye también el artículo 1220 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y qué se establece así? La resolución imputable al locador ahora, que en verdad tampoco es resolución técnicamente, sino es una rescisión contractual. El locatario, en este caso, puede rescindir concretamente el contrato si el locador incumple dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que ya en verdad estaban dadas con el anterior régimen locativo. La obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido, salvo, dice ahora, cuando el daño, salvo cuando el daño, me fui de pista, ahí está, cuando el daño haya sido ocasionado directa o indirectamente por el locatario. Otra cuestión abierta, viscosa, que va a ser cuestión y objeto de prueba por una de otras partes, atento a que al no ser determinada o determinable, evidentemente el cumplimiento, o mejor dicho, el incumplimiento para hacer una causal de rescisión por parte del locador va a llevar a un debate, podría llevar a un debate judicial mucho más complicado que como estaba antes establecido en la norma. Y también la otra causal era, que también existía en el anterior régimen, es el incumplimiento o la imputación al locador de el no resguardo de la garantía de evicción o de los vicios redebitorios de la propiedad, del inmueble, atento para no poder cumplir con su finalidad. Esto lo determina el artículo 261. La resolución anticipada en estos casos, el locatario puede también resolver, siempre la ley habla de resolver, pero en verdad es rescindir el contrato, cuando la contratación en cualquier momento de ese íter, de ese transcurso del contrato, se pueda dar con la salvedad de que debe abonar el equivalente al 10%, dice la norma, del saldo del canon locativo futuro. Antes se hablaba de a partir de los 6 meses, a partir como posibilidad de rescisión, hasta el año con una penalidad, después del año con otra penalidad menor, pero ahora se puede hacer en cualquier momento, no hay que esperar esos 6 meses, pero siempre, en todos los casos, va a haber una misma sanción o multa, que es el equivalente, como dice la norma, al 10% del saldo del canon locativo futuro. Es decir, todo lo que falte pagar, todo lo que ha quedado devengado, no devengado, dentro del contrato de locación, hasta su finalización, va a tener que ser abonado en carácter indemnizatorio por el locatario. Esto incluye, por supuesto, los montos de ajustes que se hayan pactado. Es decir, se va a tener que pagar el 10% de todo aquello que en su momento podría haber recibido hasta la finalización del contrato el locador, calculando esto desde la fecha de la notificación de la rescisión y, por supuesto, hasta la fecha de la finalización pactada en el contrato. Esto lo establece el artículo 262 del DNU 7023. Es decir,
¿Cuándo se podrá rescindir? No hablamos de resolver porque creemos que está mal aplicado el término jurídico en estos casos. El contrato por el locatario en cualquier momento del plazo locativo, siempre que sea abonado el equivalente del 10% del saldo de ese canon futuro, es decir, no devengado, calculado desde la fecha, como dijimos, de la notificación de la rescisión hasta la fecha de finalización acordada en el contrato. Aquí vamos a encontrar distintas posiciones. Dependerá de cuándo se decide por parte del locatario la rescisión contractual. En unos casos va a ser muy desfavorable con respecto al régimen locativo anterior y en otros casos quizás sea más beneficioso. Por ejemplo, si el plazo fijado es de 2 años, damos aquí un ejemplo, dependerá de la época de la rescisión contractual y del precio pactado con sus actualizaciones y ajustes, para comparar si la indemnización supera o no a la que anteriormente fijaba la ley de Fondal, la ley civil, lo que denota nuevamente, en este caso, una verdadera incertidumbre para las partes y más particularmente para el locatario. Otra de las características del DNU que eliminó, entre otras de las tantas protecciones al que consideramos más débil dentro de la relación contractual, la posibilidad de la rescisión sin cargo cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses o más. La ley anterior decía, si el locatario avisaba, informaba fehacientemente o notificaba al locador la posibilidad de rescisión, es decir, que iba a rescindir el contrato, dentro de ese plazo y lo hacía correctamente en su notificación, no tenía que pagar indemnización alguna, transcurrido siempre, por supuesto, al menos los 6 primeros meses del contrato. Esto siempre fue así, aún en anteriores leyes, en el Código Civil y Comercial de la Nación, previa a la 27.551, la 27.737, e inclusive también en el Código Velezano. Siempre había que cumplir con los 6 primeros meses, pero ahora se le daba la facultad, la posibilidad de la anticipación de 3 meses o más, después de los 6 meses primeros del contrato, para notificar fehacientemente la decisión de la rescisión contractual, y ahí no había pago de multa o indemnización. Hoy, sin embargo, esto quedó eliminado. Por último, se derogó también el artículo 1221 bis del Código Civil y Comercial, que hablaba de la renovación del contrato, era la posibilidad que tenían las partes 3 meses antes del vencimiento de entrar en negociación a los fines de poder ponerse de acuerdo en una renovación, en una pactación de renovación del contrato vigente. Esto, el 1221 bis, al ser derogado, quedó sin efecto, es decir, no se da esa posibilidad de negociación previa. Y también con ello las ventajas que se daban en cuanto a que le otorgaba a la norma la posibilidad de la continuidad del contrato, porque la idea era esa precisamente de esa legislación, que locador y locatario pudieran ponerse de acuerdo en los últimos meses de la locación a los fines de ir fijando condiciones de precio y plazo, especialmente de precio, con la nueva locación, y tratar de negociar de la mejor manera durante ese tiempo, especialmente, por ejemplo, consultando a corredores inmobiliarios, martilleros, inmobiliarias, a los fines de saber cómo iba más o menos el monto promedio en el barrio, en el sector, en la ciudad donde se quería renovar el contrato. Esto ya no rige, así que directamente se va a fijar sin negociación alguna un nuevo canon que, por supuesto, en la mayoría de los casos el que lo fija es el locador. Esto también conspira con la llamada continuidad del contrato. Recordemos que es muy importante a los fines de la protección del, en mi consideración, más vulnerable, tener la posibilidad de continuar el contrato con cierta anticipación da tranquilidad, porque todos sabemos que uno puede mantener la vivienda, está la cuestión de eventuales gastos que implican
mudarse a otra vivienda, los gastos que se generan además por la contratación de la nueva vivienda en cuanto a comisiones inmobiliarias, en cuanto a adelantos, depósitos en garantía, constituciones de nuevas fianzas, etcétera, que eso verdaderamente siempre perjudica al locatario, por ejemplo, más aún cuando es una familia y tiene que prever lo más común de estas cuestiones que con los chicos tener que contratar o inscribirlos en colegios dentro del barrio. Bueno, esas cuestiones verdaderamente se han agravado para el sector locatario. Bueno, para hacer algunos resúmenes y no querer aburrir tanto a la audiencia del DNU 7023 con respecto a las locaciones inmobiliarias, en verdad estos preceptos que parecerían novedosos están tomados de algunas legislaciones internacionales. Yo creo que en el breve estudio que se pudo hacer de derecho comparado, en cada vez menos legislaciones extranjeras, porque al revés de lo que se está haciendo en la Argentina y se viene haciendo en la Argentina a partir de diciembre pasado, la locación de vivienda, las locaciones inmobiliarias, especialmente las locaciones de vivienda, cada vez tienen mayores restricciones en cuanto a protecciones para el locatario, ya sea porque se fijan plazos de locaciones más amplios. En España una locación inmobiliaria urbana implica un plazo no menor a 5 años, se regulan incluso precios de inicio, se regulan ajustes, bueno, va todo en el sentido regulatorio porque se va considerando que las locaciones urbanas de vivienda tienen ya no un carácter de contrato paritario, sino en verdad de un contrato de consumo, es decir, de consumo inmobiliario, porque hace a la posibilidad del acceso a la vivienda de las personas y de las familias. Pero bueno, esta legislación que está rigiendo todavía desde diciembre del año 2023 destruye muchas de las normas de orden público que regían con respecto a lo que decíamos anteriormente, especialmente cuando se orientan al contrato de locación habitacional. Tiene que ver, por supuesto, como marcamos, con el espíritu de la norma y de quienes la propiciaron. Hay un marcado sesgo economicista y además, lo más importante desde el punto de vista jurídico es que se somete a una suerte de aplicación supletoria a la voluntad de las partes, ¿no es cierto? Es decir, el imperio de la voluntad y de la autonomía de la voluntad y de la libre pactación, en verdad deja poco margen a la aplicación supletoria de las leyes, especialmente como lo hemos visto en anteriores oportunidades, es decir, cuando regía la anterior legislación, a la aplicación supletoria de las llamadas leyes de orden público, que hoy se encuentran muy restringidas porque únicamente los jueces pueden ver esta posibilidad en cláusulas abusivas o cuando una de las partes reclame, denuncie esta situación y la ley así lo acepte. Si no, el juez se va a ver muy restringido, muy limitado a poder actuar sobre el contrato. La excepción está dada precisamente en las llamadas normas imperativas, siempre con interpretación restrictiva, porque la idea es precisamente fomentar la llamada libertad contractual, como si en los contratos destinados, por ejemplo, a vivienda, como hablábamos recién, primara siempre la igualdad de armas o la igualdad en las partes, como si fuesen contratos paritarios, y no lo que nosotros entendemos una posición evidentemente, y en la mayoría de los casos, de hipersuficiencia del locador o, por el contrario, de hiposuficiencia del locatario, que creo que se da en la mayoría de los supuestos. Siempre están los ejemplos de las locaciones de vivienda de grandes departamentos, hasta mansiones, casas en
clubes de campo de alta gama o departamentos en zonas exclusivas. Bueno, ahí la cuestión paritaria podrá ir un poco mejor, se podrá llegar a negociar un poco más entre locador y locatario, pero en la vivienda urbana común, sinceramente, los locatarios tienen poca posibilidad de negociación, muy poca posibilidad de negociación, aun cuando, como se dio entre otros de los factores que propiciaban en su momento el DNU 70-2023, aun cuando se amplió la oferta de bienes inmuebles en locación. Sinceramente, la capacidad negocial del locatario siempre se ve muy restringida, más que nada además porque los locadores se basan en información que proveen y que abrevan en hoy en plataformas digitales que van marcando el sentido de los precios de acuerdo a las distintas zonas, y además porque la actividad inmobiliaria tiene un gran peso en esta cuestión en cuanto a la fijación de precios y, digamos, marcar promedios que por lo general los locadores tratan de ir cumpliendo para, entienden, no quedar desfasados en los precios iniciales. Y en los ajustes posteriores, por supuesto. No cabe duda de que con la anterior legislación se dieron algunos de estos desfasajes debido a que el plazo de un año para la actualización hacía que digamos, el correr contra la inflación, que era muy alta, siempre el contrato o la actualización iba por detrás, y este era uno de los argumentos para decir que en verdad la ley estaba perjudicando más que nada a los locadores. Pero bueno, esto se corrigió de una manera de 180 grados, es decir, nos fuimos al otro extremo y ahora directamente los principales perjudicados en su gran mayoría son los locatarios. Lo que a nosotros más nos llama la atención es la limitación al actuar de los jueces. Esto está dado por la reforma del DNU, especialmente cuando hablamos de contratos destinados a vivienda, como dijimos, o llamados contratos locativos de casa-habitación. Aquí los magistrados casi no pueden modificar la forma de pago, no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes. Es decir, esas cuestiones están fuera del marco de las atribuciones y posibilidades y facultades de los jueces. Tampoco pueden los jueces y ni tienen facultades para modificar estipulaciones de los contratos, excepto, como dijimos, que sean a pedido de una de las partes y cuando así lo autoriza la ley. Restringido al máximo la intervención judicial, que algunos también planteaban como que antes era demasiado amplia y que incluso la intervención desnaturalizaba el objeto y el sentido o la télesis del contrato. La ley, para suplir aquello que no se haya expresado en el contrato, lo hace a través, sabemos, de las llamadas normas supletorias. Aunque en algunos supuestos es posible que la ley no solamente venga a completar lo que no se ha convenido, por eso las llamamos normas supletorias, así lo determina la doctrina y la jurisprudencia, sino que regula que no se puede hacer de manera distinta, y eso es importante a los efectos de la seguridad jurídica. Estos son lo que se denominan las llamadas normas de orden público, que también comprenden a los principios liminares del derecho de moral y buenas costumbres. El código, cuando se refería a esas normas, o se refiere a esas normas, porque lo sigue haciendo en otros ámbitos de aplicación de la norma fondal, establece que no pueden ser imperativas, pero fija que es el juez, aunque las partes no hayan dicho nada, quien debe señalar qué es de orden público y qué no se puede ejecutar las convenciones como las partes lo pactaron sin violar la ley. Es decir, por ejemplo, el caso de intereses usurarios, el anatocismo o cualquier otra violación flagrante o abuso del derecho por parte de una de las partes, en especial por parte del que detenta mayor poder o ostenta mayor poder negocial, que es el locador. Es decir, ahora con esto se elimina la posibilidad de que los magistrados intervengan en los contratos, salvo contadas excepciones, como dijimos, es decir, cuando haya un pedido de parte justificado y cuando así la ley lo autorice. Finalmente,
El DNU, si bien no elimina el orden público, por supuesto, sí elimina esta facultad judicial de intervenir en el contrato, aunque la parte no lo haya pedido per se, por ser de orden público o afectar la moral y buenas costumbres. Es decir, si la parte no lo pide, aun cuando haya afectación de orden público, el juez se va a ver muy limitado o restringido en su actividad jurisdiccional a los efectos de intervenir en los contratos. Recordemos que al tiempo que se elaboró el Código Civil Comercial, se abrevó no solamente la jurisprudencia anterior, en la vasta jurisprudencia anterior dada por la vigencia del Código de Vélez, sino también basándose en lo que el Código denomina el diálogo de fuentes. Es decir, cuando el contrato es contrario al orden público, a la moral, a las buenas costumbres, siempre el juez, aunque no se lo pidan, podía modificar ese contrato. Hoy, el régimen de los contratos que está regulado en el Código, así como todo el ordenamiento jurídico contenido en su plexo normativo, tiene un choque jurídico bastante directo con los preceptos determinados en el DNU 70-2023, lo cual constituye un problema que seguramente ya ha sido analizado extensamente por la doctrina en muchísimos artículos y libros, pero que además tendrá que ser también analizado por la Cámara faltante en cuanto al tratamiento de este DNU, porque hay que tener en cuenta que cuando se realiza o se constituye, sanciona y pone en funcionamiento un código fondal, lo que siempre se busca es lograr un conjunto armonioso de normas que no puede ser alteradas aisladamente con o bajo la pena de desintegrarlo. En mi opinión, esto es absolutamente personal, el DNU 70-2023, no solamente en estos casos, sino en muchísimos otros, en muchísimos otros acápites y capítulos del DNU, vino a desintegrar de alguna manera la conjunción sistemática de las normativas que regían el régimen en la Argentina. Es más, vino a propiciar, en mi modestísimo criterio, que busca casi una reforma constitucional soterrada, porque en verdad no hubo declaración de necesidad de reforma constitucional alguna, sino que se quiso imponer, y se logró hasta ahora imponer a través de este DNU, un cambio de régimen en el orden jurídico y político de nuestra República, bajo el régimen precisamente republicano y federal. Pero bueno, esto es lo que está dado y especialmente a lo que nos tenemos que atener cuando en la práctica analizamos los contratos de locaciones inmobiliarias. Finalmente, me gustaría decir que hoy más que nunca la tarea del abogado y de la abogada en la confección, elaboración y en los preceptos y cláusulas de los contratos de locaciones inmobiliarias, tanto especialmente en los de vivienda o casa habitación, cuanto también en los comerciales, es fundamental, porque como está casi todo librado al arbitrio de lo que puedan las partes convenir, la pluma del abogado y también su mesura y buen criterio va a permitir generar contratos que no sean tan leoninos y que permitan una mejor convivencia social. Con esto concluyo mi presentación, Irene.